10. 13. Porque, viste, tampoco filmamos, apenas nos levantamos de la cama para... Bueno, por eso hay que aclararlo. Son Claro. las 9 de la mañana, en una pandemia, con aislamiento. Tal cual. Bueno, buenos días a todos y a todas. Se van incorporando, me parece, de a poco. Igualmente estamos en menos cantidad que las veces anteriores. Bueno, Fabricio, no sé si tenés que decir algo del... por ahí aclarar esto, que vamos a hacer 40 minutos, 5 minutos de descanso, de recreo, para ir al baño, para hacer el mate, para lo que quieran, y después retomamos otros 40 minutos, ¿sí? No sé, Fabricio, si querías decir algo antes del tema de los prácticos. Sí, Bueno, hoy era la entrega del primer práctico, que sí es con nota todo. Tengo que han entregado bastantes, pero bueno, medio como que ya es hoy, así que los que no entregaron, por favor, si saben algún compañero que está cursando la materia y que por alguna razón no lo entregó, aunque sea que se contacte, porque medio que, como decíamos en algún momento, tenemos muchos inscritos, muchos en Moodle, porque hubo muchos por error, y es un poco la única referencia que nosotros vamos a tener de quienes están cursando, es esta entrega de práctico. Y de los que respondieron, por ejemplo, la encuesta, faltan algunos que todavía no entregaron. Entonces no sé si es que, bueno, respondieron a la encuesta pues les interesó o se atrasaron un poco con el tráfico. Pero que contacten nada más para empezar a tener un control de quiénes somos. Eso. Bueno, Jorge, anunciás el tema y lo empezó. Bueno, Jorge, nosotros vamos a ir acompañando con intervenciones. La lógica es la de siempre. Cuando tengan dudas o preguntas, piden por el chat o levantan la mano, no sé muy bien cómo se hace eso, pero avisan, se corta y se escucha la pregunta. Bueno, Jorge, bienvenido, adelante. Bueno, me quito la cámara así evito el cuelgue del audio. Les aviso que por ahí se va a cortar porque mi red es medio frágil, así que ustedes, Fabricio y Marcela, me van avisando y vuelvo a repetir. Les voy a pedir, si quieren alguno de los dos, compartir la pantalla con el PowerPoint que les mandé. Así vamos hablando sobre eso. Hoy les cuento que vamos a comenzar... Perdón, Jorge, Fabricio, ¿lo ponés vos? ¿Al Power? ¿Me escucha? Sí, te escucha, pero lo está buscando. Mientras yo voy contándoles. ¿Lo mandaste por mail, Jorge? Sí. Ahí lo busco. La idea de hoy es encontrarnos con un primer material más específico en relación a lo que es la materia por fuera del contexto de la pandemia. Si querés pasar a la diapositiva de las preguntas, Fa. Hoy nos vamos a encontrar con este material que es de Emiliano Galende, que es un psiquiatra y psicoanalista que ha desarrollado todo su trabajo en relación a realizar una mirada crítica y revisionista del rol de la psiquiatría y de la constitución del campo de la salud mental, sobre todo a nivel mundial, pero sobre todo en Argentina. Y la idea es que podamos encontrarnos con este material para meternos de lleno en una primera parte de la materia. Cuando nosotros estructuramos la materia sin este contexto particular de la pandemia, en un primer momento lo que hacemos es encontrarnos con lo que ustedes conocen de la salud mental o lo que traen, que eso ya fue saliendo en la presentación inicial. Y después lo que hacemos es introducirnos directamente con el núcleo de lo que son el tratamiento institucional de la salud mental a lo largo de la historia. ¿Por qué empezamos con esto? Y empezamos con esto porque es como lo más notable, lo más visible y lo más comprensible para afrontar el tema de la locura, de la salud mental y del tratamiento institucional que se le da al padecimiento mental severo.
es como lo más notorio y de lo que más podemos agarrarnos, incluso si no trabajamos o no hemos trabajado nunca en salud mental. Después vamos a ir pasando a otros núcleos, como son el marco legal, como son la subjetividad, etc. Pero este primer núcleo de clases tiene que ver con el abordaje institucional y específicamente con la modalidad del encierro como modo de trabajo institucional para la locura desde la modernidad de esta parte. Para encontrarnos con el texto, les dejamos una serie de preguntas que son, casi les diría yo, preguntas de parcial, ¿no? Porque son las preguntas que orientan la lectura de Galende. Nosotros les vamos a dejar el material después de esta clase, el material escrito, para que hagan una guía de lectura con eso. Pero son preguntas que un poco determinan el análisis del texto. O uno puede leer el texto en forma histórica, y es un cuentito que se cuenta y nada más, o puede hacerle estas preguntas, que son las que le hace el autor y le hacemos nosotros, y son fundamentales. Primero, ¿cómo es el trato del sufrimiento mental a lo largo de la historia? ¿Siempre se trató a la locura, al padecimiento mental severo de la misma manera? Y si no fue así, ¿por qué? ¿Cuándo se da origen al encierro como tratamiento? Nos vamos a encontrar con que esto también, el encierro es una construcción histórica, no siempre estuvo presente en la atención de la salud mental. Lo central en esto es preguntar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que articularan fuerzas y distintos modos de atención que terminaran dando al encierro el lugar que hoy tiene? ¿Qué sectores son los que producen este modo de atención? Esta idea de encerrar a las personas con un padecimiento mental severo viene de algún lado, de un sector particular, y de una ideología particular que vamos a tratar de analizar. ¿Y cuáles son los elementos o las ideas que sustentan esta propuesta? Por lo menos para esta fase inicial de lo que es el surgimiento del encierro como modalidad de atención. La siguiente. Acá están los datos de la bibliografía. El texto se llama así. Y vamos a meternos directamente con un primer momento. Lo que hace el autor, y esto también es para que nos quede claro, es, lo van a ver en el texto, pero si esto queda grabado mejor porque es fundamental que lo podamos sí, como fijar al momento del análisis. Él va a hacer una lectura en la que va a hablar de momentos, ¿tá? Dentro de ese análisis histórico que hace, que es un análisis histórico crítico, no es nada más contar la historia y punto, sino que es analizarla críticamente. Lo que hace es dividir esta historia precisamente en momentos, no en periodos, sino en momentos que van sucediéndose, pero que en la medida en que van pasando uno tras el siguiente, van arrastrando quizás elementos o cuestiones que lo constituyen, que por ahí están presentes a lo largo de todos los momentos, ¿está? Los periodos, la idea que tiene la idea de periodicidad más clásica, más naturalista, es que empieza un tiempo, termina y lo sucede otro totalmente distinto. La idea de momento para Galende es, bueno, hay alguna serie de acontecimientos históricos que dividen esta historia, pero que no cambian todo completamente, ¿no? Sino que se van produciendo cambios en la sociedad, se van produciendo movimientos, y algunos elementos de un momento a otro se van a ir arrastrando. Un ejemplo de esto, antes de empezar con el material, es que, por ejemplo, estamos muy lejos del momento que dio origen al encierro como modalidad de atención. De hecho, tenemos una ley que prohíbe el encierro como modalidad de atención y sigue habiendo pacientes encerrados. ¿Por qué? Y porque arrastramos prácticas que son de otro momento, ¿está? Esto es más o menos la idea de Galende con la que va a analizar la historia. Y a cada momento le va a ubicar 4 elementos fundamentales, que son la definición de sufrimiento mental, que impera en ese momento, que rige ese momento, el ordenamiento jurídico que está presente, si es que lo hay, es decir, las leyes que existen en cada momento, las prácticas o incumbencias legitimadas, y la modalidad y la institución o modalidad de tratamiento que hay. Galende establece hacia grandes rasgos un primer momento para comprender el abordaje del padecimiento mental severo, que es el que él denomina momento político-cultural,
que abarca todo lo previo al año 1789, es decir, a este acontecimiento fundante que es la Revolución Francesa. ¿Está? ¿Por qué? Y porque, de acuerdo a lecturas y un estudio que realiza él y distintos autores, él retoma lo que también realizan otros estudiosos de la salud mental a lo largo de la historia, hasta la Revolución Francesa, ese acontecimiento que sucede en Francia como epicentro de la Europa moderna, hasta la Revolución Francesa no existían un sufrimiento mental que se ocupara de encerrar a las personas, sino que, como dice la diapositiva, el sufrimiento mental existía y era sostenido en el espacio social, es decir, padecimiento mental existió siempre, de esto hay registro, pero este padecimiento mental estaba más ligado a creencias del orden religioso, de lo mítico, es decir, a las explicaciones que regían y que daban sentido a las culturas antes de la modernidad. Esto en Occidente, ¿no? Y en Oriente, ni que hablar. La locura es asociada a la iluminación, a la posesión, a manifestaciones del orden de lo espiritual, pero que aún no tienen un arraigo en relación a lo biológico o si se quiere, a las cuestiones de salud. Podemos decir que antes de la Revolución Francesa, todo este gran momento que estamos hablando de alrededor de 3000 años de registro del padecimiento mental, no había una ligazón, una atadura entre el padecimiento mental y la salud. Era algo más del orden de lo cultural o de lo religioso, pero no se analizaba en términos sanitarios. La locura entonces tiene un lugar, un cachito atrás, compartido con todo el resto de los padecimientos no médicos, ¿no? Pensemos las situaciones de pobreza de la Edad Media que dan origen a los grandes espacios de encierro, no ya de locos únicamente, sino de todas las situaciones en relación a la salud y a la pobreza que había que vigilar y había que controlar, ¿no? Como bien expone Foucault. La locura, junto con el resto de padecimientos, supone asistencia, resguardo, alojamiento, encierro, pero no un tratamiento médico. ¿Tá? No existe un ordenamiento jurídico que regule específicamente lo que le pasa a los locos, lo que le pasa a los pacientes con un padecimiento mental severo. Yo uso a veces como sinónimo estas palabras, pero bueno, después les iremos dando cada uno, y de acuerdo a la situación, el peso que quiera. Pero no había una ley o un ordenamiento jurídico que pudiera, que regulara este sufrimiento mental. Escucha. El encierro era una experiencia común, como les decía, a todos los padecimientos y situaciones marginales de Europa, que se deriva del orden monárquico burgués. Recuerdan que la Revolución Francesa lo que plantea concretamente es el fin para el orden monárquico, la crítica profunda y la organización profunda del pueblo de la burguesía en relación a la monarquía y la constitución de sociedades, o el inicio de la constitución de una sociedad que pudiera elegir mínimamente algo de su forma de vida. Bueno, esto es lo que marca también este momento para el padecimiento mental severo. La siguiente. Bueno, entonces tenemos que, como registro de las instituciones que se ocupan del padecimiento mental, existen algunos registros que también los retoman muchos de los autores, sobre todo en el mundo árabe, que dan cuenta de un trato distinto, que propiciaba un cierto alojamiento del malestar psíquico, del padecimiento mental, como son el Maristán, y distintos lugares de asilo que comienzan a organizarse en relación a la beneficencia y a la caridad, que podemos decir era la modalidad que tenía el orden monárquico de encargarse de la atención de las poblaciones necesitadas. Pensemos que no había hasta este momento un Estado
que se encargara de, a través de políticas sociales, de ofrecer ayuda a las personas que quedaban por fuera del sistema. No, bueno, aparecía los diferentes espacios de beneficencia y caridad ligados a instituciones religiosas, pero era más un cuidado sobre aquellos que estaban descartados desde el orden de lo filantrópico, de lo benéfico, ¿no? Como les decía, hay algunos antecedentes en el mundo árabe, donde se alojaba en buenas condiciones a personas con padecimiento mental, en relación también a una cultura árabe y a creencias particulares de ellos de ofrecerle asilo a las personas que se encontraban atravesando por una situación de malestar psíquico. Esto en el mundo árabe, y ya sobre España, al 1400, comienzan a aparecer los primeros hospitales, hospicios, ¿no?, que son de alojamiento religioso y humanista. El surgimiento de los grandes asilos inicialmente está ligado a comunidades religiosas que se encargan de atender grandes poblaciones. De aquí derivan luego el Salpêtrière y el Bicêtre, en Francia concretamente, que son dos alas de un hospital general de Francia como instituciones en donde encerrar lo marginal, que no tienen todavía una función sanitaria, sino semijurídica. Y esto es importante, Galende lo va a decir mejor, por eso es muy importante que después de esto vayan al texto, porque esto es claramente una síntesis de un texto. Comienzan a darse unas actividades en relación a encerrar personas y ofrecerles una especie de modo de vida, podemos decir, al interior de los asilos, pero no es un modo de vida que tenga que ver con un tratamiento sanitario o con un tratamiento de salud. Es decir, que estos grandes hospitales, aunque se llamen así, y eso es lo interesante de revisar estas cuestiones más históricas, no cumplían una función de hospital a la idea de lo que hoy conocemos como un hospital, con las enfermeras, los médicos, las salas, las propuestas sanitarias, etc., ¿no? Estos hospitales eran en principio grandes lugares de aglomeración de personas. Así surgen los hospitales, así surgen lo que son los hospicios, ¿no?, que tiene que ver con hospedal, con dar alojamiento. Es decir, la primera función del hospital tradicional, del momento político-cultural, es juntar gente y darles un techo. En el mejor de los casos, propiciarles una cama y un poco de alimento. Y controlar a la población que está allí dentro, ¿tá? Después, sobre la base de estos grandes hospitales, de estos grandes hospedajes u hospicios, van a realizarse en el momento posterior intervenciones que van más ligadas a lo sanitario, pero por ahora no hay función sanitaria. Hay una función más de, dice el autor, semijurídica, porque no hay un juez que esté definiendo estas cosas, pero casi que los hospitales y los hospicios funcionan como grandes lugares que se parecen a lo que van a ser las cárceles en algún punto. Si bien no hay sentencia para ir a ese lugar, lo que se hace es resguardar a la persona y sobre todo resguardar a la sociedad de esas personas que van quedando por lo marginal y por fuera de la sociedad en estos espacios. Hay una función más de control y de la mirada puesta sobre esta gente, que en realidad es un cuidado hacia el resto de la sociedad, cuidado desde la visión de cuidado de este momento cultural, claramente, ¿no? Y hacia 1700 aparecen en Inglaterra, también en Europa, algunas experiencias en relación a entender a la enfermedad mental como relacionada con la sociedad, ¿no?, como producto de la sociedad. Ya se empieza a entrever de a poco que hay algo del modo de vida de esta sociedad, si se quiere, preindustrial, que empieza a desarrollarse con fuerza. Hay algo en ese modo de vida que genera algún efecto sobre la salud de las personas. No sé si la salud todavía no es un término que se usa así directamente, pero sí sobre el modo de vida de las personas, y que eso tiene un impacto. Entonces empiezan a darse una serie de experiencias, como la del retiro, donde intenta conectarse a las personas con algún tipo de padecimiento de estas características con la naturaleza. Pero es solo una forma dentro de
de otras más imponentes como son la de los hospicios, ¿no? No hay incumbencias y prácticas legitimadas en este periodo, porque como decíamos, no hay el desarrollo de una práctica sanitaria específica, no hay una profesión, no hay una actividad concreta que se encargue de atender el sufrimiento mental. Hay, si se quiere, digamos, como derivaciones de la filantropía, derivaciones de la beneficencia y de la caridad que se van organizando en distintos lugares, que las desarrolla ciertas comunidades religiosas y la sociedad de beneficencia, las mujeres de los grandes terratenientes y señores de aquel momento, pero no una práctica sanitaria o una incumbencia legitimada. Esto para el primer momento político-cultural. Bueno, el siguiente. El segundo momento, al que Galende denomina médico positivista, esto es importante también, ¿no? Son denominaciones que él hace, ¿tá? No es que en todo lugar donde hablemos de estos momentos nos van a entender. Nos va quedando poquito tiempo, pero capaz que llegamos a este momento. Galende da estas denominaciones de acuerdo a su análisis. Esto es importante también para el desarrollo de los parciales o de las preguntas que hagamos luego, porque es el momento médico positivista desde su óptica y es el que lo ubica luego de 1789. ¿Tá? Hasta 1789 teníamos el momento político-cultural y luego del 1789 comienza este momento. Claro, él divide un momento del otro precisamente con este gran acontecimiento en la historia de la humanidad y de la cultura occidental, que es la Revolución Francesa. Pero como les decía, no es que opera como una bisagra automática este acontecimiento donde cambia todo de un día para el otro, sino que es un movimiento que viene dándose un tiempo antes y continúa un tiempo después, ¿no? La definición de sufrimiento mental está asociada a pensar a la locura como un conjunto de síntomas que son ajenos al sujeto, y como todo lo que acontece en la modernidad, y esto ya lo han estudiado en otras materias, todo lo que sucede en el orden del positivismo, el síntoma, como expresión y como herencia también de las ciencias naturales y de la biología sobre todo, pero más que nada de las ciencias naturales, que se observan y que se encuentran en la naturaleza, en la observación de la naturaleza, el síntoma es algo que se estudia, que se aísla, que se separa, y que después se impone al sujeto como el todo, clasificándolo. Es decir, así como se estudia las plantas, así como se estudia la botánica, así como se estudia algo en un laboratorio, y se lo clasifica y se le otorga un nombre a eso que se estudia, y después pasa a ser el todo. Yo encuentro un síntoma en un sujeto, y ese sujeto pasa a ser denominado de ahora en más con ese síntoma que presenta, y se impone como un todo para el otro, ¿no? Un sujeto que tiene lepra, o que tiene un bacilo de Koch, pasa a ser un leproso, ¿no? Y la categoría que lo atraviesa, más allá de que tenga familia, hijos, que sea un laburante, que tenga un trabajo, que tenga una tierra, que tenga una historia, queda como visibilizada y desaparece porque lo que se le impone es su clasificación de estudio. Esto es llevar y forzar un poco el análisis del positivismo, pero es lo que termina generándose en ese sentido, ¿no? El positivismo también, con esta herencia de comprensión de cómo funciona la naturaleza, va a intentar comprender y analizar desde esta óptica más mecanicista cómo funciona el cuerpo, ¿no? Y se hace esta analogía que es tan conocida, que viene de este momento, precisamente del cuerpo como una máquina, del cuerpo casi como un mecanismo que tiene sus funciones, sus engranajes, sus modalidades, con lo cual la locura comienza a ser asociada como algo que está sucediendo dentro de este mecanismo cuerpo, más precisamente dentro de este cerebro, que está descompuesto.
si ubicamos, lo que sucede es precisamente esto, ¿no? Un cerebro descompuesto que funciona mal dentro de este gran organismo que es el cuerpo humano, y poco a poco, y desde esta herencia biologicista, comienza a incorporarse a la locura, a la atención médica. La locura empieza a ser ubicada cada vez más como enfermedad, puesta en este lugar de lo sanitario, pero este es un movimiento que se da aquí, que comienza a darse en este momento, de una medicina que solo estudia síntomas, de una medicina que solo clasifica y diagnostica y pone nombre a padecimientos, pero que no tiene tan en cuenta al sujeto. Por eso es que Galén debe hablar de una medicina sin sujeto. Es una medicina de los cuerpos, una medicina de los padecimientos. La locura requiere aislamiento y se incorpora la noción de peligrosidad. Bueno, esto es fundamental de este momento, ¿no? Estas grandes poblaciones que estaban aisladas en los hospicios, que estaban en los hospitales, ya estaban allí dentro. Ahora, a partir de la clasificación biológica y a partir de este intento por estudiar lo que pasa dentro de ese cerebro descompuesto, otorga los fundamentos para que esas personas permanezcan en ese lugar, aisladas y separadas del resto de la sociedad. ¿Sobre qué base? ¿Cómo es que una persona puede permanecer encerrada y aislada del resto de la sociedad? Y sobre la base de la noción de la peligrosidad. ¿Está? Lo único que permite concebir que una persona quede aislada, al igual que lo que sucede con los delitos penales, con la privación de la libertad, es la noción de peligrosidad. Y este es un movimiento que empieza a desarrollarse aquí, se da en este momento. Lo interesante es preguntarse por qué, ¿no? Se da en este momento. Y porque, no sé si nos llega el tiempo, pero capaz que alcanzo. Porque concretamente lo que sucede luego de la Revolución Francesa es que estas grandes poblaciones de personas encerradas en los hospicios, en los hospitales, como el Salpêtrière y Bicêtre, sobre todo en estos dos, que eran el centro de la Revolución Francesa, frente a los nuevos ideales de la Revolución Francesa, recuerden que son libertad, igualdad y fraternidad, demostraban una gran incoherencia de principios sobre los cuales había que hacer algo. ¿Cómo puede ser que tanta cantidad de personas estuvieran encerradas en estos espacios si los valores que comenzaban a regir y que sostenían la revolución y el derrocamiento de la monarquía eran libertad, igualdad y fraternidad? Bueno, entonces el movimiento humanista lo que hace es generar un nuevo control de las personas que estaban encerradas en estos lugares. Se produce una apertura y una clasificación y salen aquellas personas que tenían otras posibilidades y quedan dentro, adivinen quién, bueno, los locos, ¿no? Quedan sobre pretexto de esto que les decía, ¿no? A partir de esta posibilidad de incorporar la noción de peligrosidad, se quedan porque son peligrosos para el resto de la sociedad. Se quedan porque aún en estudio y aún sin saber bien cómo funciona la cosa, ni siquiera si la cosa funciona en el cerebro o no, pero atribuyéndole a este cerebro descompuesto, pensando en posibles desorganizaciones a nivel de lo biológico, insisto, como analizando cualquier otro fenómeno del campo de la biología, se entiende que, o se intuye o se supone que estas desorganizaciones a nivel biológico son las que generan la peligrosidad. Y entonces es esta palabra, esta noción de peligro, esta noción de la posibilidad que tiene un sujeto loco de generar daño en otro, es la que genera que este sujeto se quede al interior del hospital psiquiátrico. Y los hospitales psiquiátricos pasan a ser entonces espacios exclusivos para la locura. Ya no compartirán este lugar el resto de las poblaciones, como podían ser los tuberculosos, los leprosos, los atacados por alguna de las grandes plagas de aquel momento, o los huérfanos, por ejemplo,
sino que pasan a ser espacio exclusivo de la locura. Es decir, los habitantes propios de este lugar van a ser los locos. Este movimiento se da a partir de la intervención de dos grandes figuras, que son Pinel, primero, como el primero de los encargados por la Revolución Francesa para realizar esta clasificación, esta liberación de aquellos que debían irse, y este encierro definitivo de los que debían quedarse, que es un humanista, político de confianza de la Revolución, y médico, que se encarga de estos dos hospitales, de este hospital Bicêtre y Salpêtrière. Y genera un tratamiento a través de lo que se denomina el disciplinamiento moral de la locura. Es decir, esta noción de premio y castigo en relación al que se porta bien o mal dentro del hospicio. Y Esquirol, que es un médico que incorpora finalmente la disciplina de la psiquiatría como especialidad médica. Pero bueno, se nos va a cortar, así que luego continuamos con este muchacho. Sí, nos queda muy poco, menos de un minuto, así que hacemos 5 o 10, Jorge. Y hagamos 10 y nos encontramos. Hacemos el mate y nos encontramos. Dale, 9:50. Entonces, 9:50 estamos todos adentro. Perfecto. Dale. Bien. Besos, buen recreo.